Carga puesta. Se ha diseñado porque cada vez está en aumento el número de terapias que ponemos y no somos un centro trasplantador ni cardíaco ni pulmonar y tenemos que trasladar a todos esos pacientes o a Sevilla o a Córdoba. Entonces el número de traslados está aumentando y necesitamos tener un equipo formado tanto de médicos como de enfermeros. Normalmente la ECMO, la venoarterial, se pone como un puente a una mejoría o a una decisión. En esos casos no se traslada el paciente, pero otras veces se pone como puente a un trasplante cardíaco. Sustituimos la función del corazón y del pulmón con esta máquina y los trasladamos a Sevilla para que ellos completen la valoración y la indicación del trasplante cardíaco. En el caso de los pacientes que se les pone una venovenosa, lo que hacemos es suplir solamente la función pulmonar, no se suple la cardíaca, y generalmente cuando son patologías reversibles, en el caso de una neumonía, de un asma, los pacientes no se trasladan, al igual que he comentado antes, porque los podemos tratar aquí, y en el caso de que un paciente sea candidato a trasplante pulmonar por su patología, el ECMO se pone como puente al trasplante y se trasladaría a Córdoba. Estaba dirigido, para ser lo más realista posible, contamos con 8 alumnos, 2 equipos de 2 enfermeros y 2 médicos, que es semejante a lo que vamos a tener en un traslado en la vida real. Se plantearon 2 casos, por tanto, para 4 alumnos por un lado y 4 por otro. El primer caso fue un caso de un ECMO venoarterial, de un paciente que había sufrido un infarto, que tenía un fallo de bomba, que tenía puesta en la ECMO venoarterial y además un balón de contrapulsación, lo cual hacía que todo fuera poco manejable. Además, a los alumnos los sometemos a diferentes para estresarlos un poco y meterlos en el caso. El paciente, comienzan ellos haciéndose cargo de la recepción del paciente y del inicio de la transferencia a la camilla de la ambulancia. Ahí ya los comenzamos a tensionar con una parada cardíaca. Luego, una vez que lo tenían todo cargado, el paciente hay que trasladarlo, hay que movernos por los pasillos donde estaban los familiares esperando, pacientes en la cola de rayos, los ascensores ocupados. O sea, el hospital estaba en su normal funcionamiento día a día. Tenían otra incidencia en uno de los pasillos anchos, en este caso enfrente de la capilla, donde el balón de contrapulsación fallaba. Se quedaba sin batería, como la vida misma, o sin helio, porque esa máquina funciona con una bombona de helio. Y ahí tenían otro contratiempo que tenían que resolver. En el ECMO venovenoso también el paciente sufre una parada cardíaca al inicio, que los centra a todos porque tienen que tomar alguna serie de decisiones. En este caso el paciente sufre un sangrado por una de las cánulas que teníamos también previsto con un reservorio que tiene el simulador, y se le abrió una llave por donde empezó a sangrar. Le cambiamos la monitorización para que se dieran cuenta de que el paciente se estaba hipotensionando, taquicardizando y que además ya había una mancha de sangre en la sábana. Corrigieron la coagulación, transfundieron, salieron del bache y pasaron por las mismas fases que el otro grupo, ¿no? La simulación se completa con el acoplamiento de tanto del paciente, del material y de todo el personal que acompaña en la ambulancia. Incluso el técnico arranca la ambulancia y cierra las puertas, ¿no? Cuando terminamos los 2 casos, reunimos a todos los 8 alumnos, los reunimos todos los instructores y se hace una reunión de briefing donde se comenta, cada uno comenta cómo se ha sentido, qué cosas le han llamado, le han bloqueado, ha tenido los mejores puntos y los peores puntos de cada caso. Nosotros comentamos en un entorno siempre constructivo todas las cosas que se pueden mejorar o todas las cosas que han ido haciendo, vamos desgranándolas poco a poco y completamos analizando ambos casos, pero donde ya participan sobre todo ellos, ¿no? El hacer este tipo de cursos en un entorno lo más real posible, con unos simuladores que simulan, que podemos controlar muchas constantes, el sacar el simulador del área de simulación, que en este caso ha sido una de las cosas más difíciles y nos ha hecho funcionar con muchísimos instructores simultáneamente porque cada uno tenía que controlar una serie de cosas, hace que nos podamos enfrentar a este traslado en el entorno más real, ¿no? Una terapia nueva y que cada vez se hace más uso de ella. Entonces nosotros como enfermeros pues tenemos que estar capacitados tanto para llevarla el día a día como para hacer los transportes a los centros de referencia. Los alumnos que se seleccionaron
fueron las personas que han estado ya en contacto realmente con pacientes con tratamientos con ECMO. Pues darle un paso más a el tema de los transportes, que era algo que, bueno, que en principio se ha ido haciendo muy de vez en cuando y cada vez es más frecuente. Pensamos en la realización de este curso-taller, sobre todo para unificar un poco lo que era la sistemática del transporte del paciente en ECMO, que como bien sabes lleva una complejidad extra en cualquier paciente crítico, y sobre todo lo que es el transportar el paciente del módulo de la UCI a la ambulancia, aparte ya de lo que requiere el transporte en cuanto a su recorrido. En cuanto a la experiencia que hemos tenido con este taller, la verdad que ha sido súper enriquecedora, porque era gente que sí que nos conocíamos del trabajar el día a día, pero a lo mejor lo que sí hemos intentado era conjugar una serie de miembros del equipo, tanto de enfermería como de intensivistas, a ver cómo se comportaba sin tener ningún tipo de dato extra, y con la intención de seguir haciendo este tipo de talleres, porque la verdad que como tampoco es un procedimiento del traslado de paciente de ECMO que se repite muy frecuentemente, el hacer este tipo de talleres la verdad que viene muy bien para la práctica y no olvidar un poco la sistemática de esta actividad. El curso la verdad que me gustó muchísimo, porque es un traslado que cuando tenemos que realizarlo es bastante complejo, con un paciente que está crítico, con una que lleva un sistema que es la ECMO, que es bastante complejo de manejar y sobre todo de transportar, y la verdad que fue muy interesante y muy valioso para nosotros de cara a futuros traslados que tengamos que hacer con nuestros pacientes. Nos ponen un poco a prueba simulando un poco la realidad. Y bueno, en ese momento pues todo un poco confuso porque con tantas personas, tanto estrés, pues te lías un poco, pero luego con la misma dinámica en la que trabajamos en la UCI te recolocas y dentro de nuestro desorden, quieras que no, nos volvemos a ubicar y sabemos trabajar en equipo y llevar al paciente pues al traslado, que siempre es un poco caótico en esos momentos estresantes, pero lo sacamos. Trabajar en UCI ya de por sí es estresante, pues imagínate una ECMO en una UCI y más se le añade el plus del traslado. Entonces hay que tener muchas cosas en cuenta en cuanto a qué material necesito, a si se me va a inestabilizar el paciente dentro de la ambulancia, la misma ECMO. Entonces son muchas cosas a tener en cuenta que pueden ocurrir. Y por supuesto este tipo de simulaciones nos vienen muy bien a la hora de sentirnos preparados.